Nos acompaña José Bentancur de Concepción de Uruguay, es empresario y es secretario de la Cámara del Software en la ciudad. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a charlar un poco sobre la inflación, un tema candente que viene desde hace bastante en la Argentina siendo la parte más floreciente de los debates de nuestro país. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, gracias a vos por la invitación. José, ¿cómo ves la inflación? ¿Cuál es tu mirada sobre esto que por momentos hay quienes dicen que es como una sensación, que está en la cabeza de la gente, dijo el presidente? También se ha dicho que es un problema de la emisión monetaria. Entonces, ¿por dónde tenemos que encontrar las razones que generan la inflación y por dónde canalizarlo nosotros, que lo que vemos es el efecto final? Nuestro bolsillo cada vez rinde menos. Eh, La verdad que sería bueno tener una respuesta para abarcar toda esa temática, ¿no? Pero, mira, en Argentina mucha gente dice que es donde todas las teorías económicas vienen a morir, porque eh, algunos, según la mirada que vos tengas de cómo se desarrolla la misma, algunos te dicen, no, es un problema de inflación, es un problema de emisión, otros te dicen, es un problema de oferta, el otro es un problema de demanda, digamos, es la carga impositiva, bueno, en fin, todos tienen un libro distinto para explicar cuáles son las razones, digamos. Lo, la resultante es lo que vos bien decías, digamos, ¿no? Que básicamente a vos no te alcanza el dinero para cubrir tus necesidades o no te alcanza para cubrir las expectativas que vos tenés, porque mucha gente dice lo más simple de explicar y más terrible es aquella persona que no puede, no le alcanza para comer, ¿verdad? Pero hay otras personas que están un poco más arriba en la escala social y que por ahí tienen expectativas de irse de vacaciones una vez o dos veces al año, o qué sé yo, o cambiar el coche cada 2 o 3 años, o distintas cuestiones, viajar al exterior, etcétera, y bueno, lógicamente que sus ingresos se ven pauperizados y no generan una especie de frustración o indignación o bronca, digamos, porque bueno, básicamente uno no está pudiendo alcanzar ese objetivo con el ingreso que tiene. Eh, la verdad es que yo creo que no es que una cosa sea la explicación, sino que es una suma de cuestiones, son diferentes momentos. Hoy Argentina tiene inflación y prácticamente no tiene emisión monetaria. eh, Se ha achicado el gasto real del Estado terriblemente y la inflación sigue así. Eh, Algunos dicen, bueno, es la falta de dólares, cuando no son la falta de dólares, son los dólares que sobran. Bueno, siempre hay una explicación a todo esto. Yo creo que es un poquito de cada cosa y sí hay algo que en mi opinión se habla poco y me parece que es un poco la puja distributiva eh, que aporta lo suyo, ¿no? ¿A qué Y, a qué te y referís ahí es con donde la me parece que distributiva es para donde... aquel que está escuchando? Y la puja distributiva es, si juntamos todo el dinero que producimos todos, el que tiene una empresa, el que tiene su pequeño emprendimiento de servicio, el que trabaja de cualquier índole, digamos, el empleado de una fábrica, si sumáramos todo el dinero que ganamos y lo ponemos sobre una mesa y lo repartimos, la puja distributiva sería como ¿Cómo lo qué repartimos? porcentaje de todo ese dinero que está sobre la mesa, no, claro, nos lo quedamos, digamos. Y ahí me parece que lo que están haciendo determinados sectores es que vinieron durante el periodo 2016-2019, incluso grandes compañías con pérdidas terribles en los balances, lo que han logrado, lo que habían empezado a planificar era recuperar toda esa rentabilidad. Ahí en el medio cayó la pandemia eh, y, y sobre la pandemia el conflicto de Ucrania y Rusia y me parece que eso explicó un desbalance aún mayor
Y con estas cuestiones un poquito más, digamos, más encaminadas, o sea, la pandemia ya en retirada, digamos, y bueno, la guerra sigue, lamentablemente, ¿no? Porque cuesta vidas. Pero ya todos como que en las ecuaciones matemáticas la pusieron, entonces eso está como más estabilizado. Me parece que ahora esos sectores están haciendo lo que venían, lo que necesitaban hacer, que era recomponer básicamente. Venían de 2 años muy malos, de pérdida, y bueno, hay que recuperar lo que no ganamos en 2 años. Y el que tiene capacidad de imponer esa situación es el que más se lleva la torta. ¿Quiénes más pagan todo esto? Básicamente los trabajadores y aquellos que en la escala económica tienen nula o escasa capacidad de imponer sus condiciones. Claro, en esos, por fuera de los trabajadores, estarían, por ejemplo, los almaceneros, los de la última cadena, la última parte del eslabón de una gran cadena de precios que se van haciendo. Ahora, a mí Exacto. siempre me genera cierta impotencia que los grandes acuerdos, como los acuerdos de precios, precios justos ahora, precios cuidados antes, o los grandes acuerdos de tratar de congelar precios, son siempre con las mismas grandes empresas que están generando esa cadena de precios altos. Y cuando le llega al almacenero, ni siquiera tiene el precio justo o el precio cuidado para poder bajar, porque ya se lo bajan con el precio de la logística, con el precio que al no comprar en mayorista como un supermercado de gran cadena, no va a poder conseguir el mismo precio. Entonces, todo, yo te estoy poniendo de almacenero como un ejemplo, eh, de, pero también pasa con neumáticos, pasa con otra, debe pasar con el software, con el hardware, perdón, sería en el caso de las computadoras y las tecnologías. Entonces, nos encontramos con que el gobierno termina hasta favoreciendo en los acuerdos que vienen a paliar la inflación, favorecen a los que generan la inflación. Sí, a ver, yo coincido en mucho de lo que decís, ¿verdad? Pero eso responde simplemente a una lógica práctica, que es que vos en Argentina tenés la producción extremadamente concentrada. Yo te invito a vos y a cualquiera que nos esté mirando que abran las alacenas de su casa, den vuelta a los paquetes, que en mucha práctica no lo hacemos, digamos, ¿no? El dorso, leer el dorso, fijarse quién está produciendo el bien, y yo les aseguro que todo lo que tienen en su casa, no, digamos, y cuentan las empresas que producen esos bienes, de todo lo que tienen en su casa, yo les aseguro que no son más de 10. Entonces, se terminan sentando con los actores relevantes. Argentina, desgraciadamente, durante la década del 90 sufrió una extremada concentración del entramado productivo y sobre eso una extranjerización. Entonces, vos tenés, la gente dice, voy a comprar tal y cual otro jabón. Yendo en Gualeguaychú hay una planta de una multinacional muy grande. Casi todos los jabones, aerosoles y todo lo que vos compres y tenga en tu casa y use para lavar la ropa, bañarte, perfumarte, está todo hecho por esa compañía. Y no hay mucha, hay una más. O sea, eso es así. Y cuando vos te fijas, por ejemplo, el sector de la leche en los últimos años ha sufrido una gran desconcentración. Han proliferado más sectores. Pero no es la realidad. Cuando vos te vas a fijar el, el aceite, por ejemplo, te vas a encontrar que son una empresa, dos empresas explican el grueso. Lo mismo pasa con la harina. Y no estoy hablando de los insumos básicos clave en la cadena productiva como son el hierro, el acero y el aluminio. El aluminio en Argentina lo hace una sola empresa que es Aluar. Todo el aluminio, todo lo que ustedes consumen en sus casas, desde los tarritos de aerosol hasta las conservas y todo lo que tienen, el paquete de Tetra Pak, que adentro cuando lo abren, si lo rompen el paquete van a ver que tienen como una capita de aluminio, todo eso lo hace una sola compañía. El acero lo hace una sola compañía. Entonces, vos tenés una concentración extremadamente grande y son los actores extremadamente relevantes con los únicos que te puedes sentar a discutir, porque son los que tienen la capacidad de imponerte los precios.
Después, lo que vos decís es totalmente verdad, o sea, es extremadamente, eh, digamos, no óptimo, digamos, el esquema que se ha logrado. Yo recuerdo una cosa igualmente, precios cuidados hasta el 2015 funcionaba excelentemente bien y uno iba a los supermercados y se encontraba con que podía cargar el 70% de su changuito de compra diaria común de cualquier familia con productos de precios cuidados. Yo recuerdo que acá en Concepción Uruguay iba a una cadena conocida y las cosas estaban y valían lo que se decía. Y por eso, por ese esquema de negociación, que no era un esquema de congelamiento de precios, era un esquema de control de aumentos, si vos querés, acordado con los productores y con los comercializadores, nosotros teníamos en el año 2015 una inflación del 1,2, el 1,3, medido por la ciudad de Buenos Aires y por el famoso IPC Congreso, digamos. Entonces, yo digo, cuando dice no funciona, no, eso no es verdad. Funciona, lo que pasa es que la cuestión está en la capacidad de poder político con el cual se lleva adelante esa negociación, las condiciones que se le logran imponer a los actores económicos, y yendo a un caso puntual, ahora que vos lo planteabas, fíjate una cosa, nosotros veníamos con una inflación del 7%. Cuando se anunció el acuerdo este que no recuerdo, ¿recordamos cómo se llama ahora? Precios justos. Precios, Justos. precios justos. Sí, cuando se anuncia precios justos, fíjate que la inflación hizo un salto y bajó a 5%. O sea, la inflación bajó casi un 50% solamente por un acuerdo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la ecuación matemática que explica eso? Ninguna. Porque si vos explicás la inflación por emisión monetaria, por lo que sea, vos no podés simplemente por un acuerdo bajar el 50% de la inflación de golpe. Te das cuenta que eso era simplemente una puja distributiva y un desorden en el acuerdo de los precios relativos internos. Cuando los actores relevantes de la cadena se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos por este sendero, hicieron un escalón. Entonces, a veces uno que no está enrolado en ninguna de las escuelas y no es dogmático y creo en las esquemas heterodoxos, me parece que a veces falta un poco de negociación política y esto del que famoso que se dice es del palo y la zanahoria, digamos, ¿no? Porque si Lo que no la falta también gente, a lo que veces, termina pasando es que hoy, continúa sí. y termina. No, lo que digo es que lo que se está viendo hoy, que vos me consultabas antes de la entrevista por la gráfica que yo te pasé, es que los salarios promedio del sector registrado, medido en dólares al dólar oficial, que es como se debería medir, porque esa es la medida lógica, los salarios, vos fíjate que subieron un 20, un 30% medido en dólares. ¿Por qué? Porque subieron por encima de la variación del tipo de cambio oficial, pero resulta ser que a la gente no le alcanza el dinero igual. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un desorden ahí en el manejo de los precios relativos. Hay muchos actores que han puesto markup desmesurado por arriba de la media y me parece que hay que empezar a prolijar esa situación. No, es que las grandes cadenas y los grandes factores de poder monopólicos o oligopólicos que vos mencionabas, evidentemente no toman el dólar oficial como el referente para hacer los precios, la estipulación de precios. Ahora, si el Mira, salario justo... eso es relativo. Yo te voy a decir una cosa. Siempre tenemos que hacer la práctica. En el año 2002 estaba el presidente de la Rúa, si no mal no me acuerdo, todavía o ya No, estaba, no, no, Dualde. eh, Dualde estaba, bueno. Yo estaba de viaje en Holanda, por trabajo, ¿verdad? Allá el litro de leche salía 1 euro. Acá en Argentina un litro de leche en esa época, creo que todavía no se había hecho la devaluación, porque era en ese momento todavía estábamos en el 1 a 1, valía $1.
yo te pregunto, ¿a cuánto está el litro de leche hoy en un supermercado y a cuánto está el tipo de cambio del dólar oficial hoy? El dólar oficial hoy está a 200 pesos, 190 y algo, ¿no? Correcto, según la cotización del Banco Nación de hoy está a 200 Sí. mangos. Vos vas al supermercado, yo voy acá al supermercado chino de media cuadra de mi casa y un litro de leche está a 180 pesos. Entonces, en el 2015, un kilo de asado valía 80 pesos, 90 pesos. El dólar estaba a 9 pesos. O sea que el kilo de asado en esa época valía 10 dólares. Hoy, con un dólar a 200, yo voy acá al chino de mi casa y el kilo de asado está a 2.000 pesos. Entonces, lo que digo es que no todos los precios se mueven de la misma manera. A veces hay Claramente, gente que pero ahí dice que en estás hablando de Argentina no hay precios, por precio. ejemplo, de productos que son nacionales. Cuando te hablas de los importados y te encontrás con el problema de que son los únicos lugares donde podés conseguir las cosas, es afuera porque en el país no se fabrican o porque no hay un negocio ahí desarrollado, te encontrás con el problema de la falta de dólares para poder traer esos insumos y ahí es donde se genera esa puja de que necesitan el dólar blue porque es la única forma de acceder a ese dólar para poder pagar esa importación. No, sí, perfecto, pero yo eso lo entiendo, pero esa es eso es otra discusión. Eso te puede impactar en realización de el entramado productivo en sectores más puntuales, ¿verdad? Pero el grueso del problema inflacionario en Argentina no pasa por esa situación. Pasa por la desmesura de los precios internos. Y eso es el que impacta sobre los bolsillos de la gran mayoría de la población. Ahí radica el gran problema. Si mi mamá va al supermercado y, y la leche sigue valiendo un dólar, pero a mi madre le pauperizaron medida en dólares y pasó de ganar una jubilación de 600 dólares a cobrar 350, mi mamá tiene un problema serio, digamos. Esa es la discusión. Acá lo que se hizo fue, no es verdad que no hay precio. En Argentina hay precio en determinadas cuestiones hace muchísimos años y cualquiera puede hacer este ejercicio que yo hago como el que te comentaba recién. Ahora, el problema está, lo que no hay en Argentina es una estabilidad de ingresos. Y Exacto. lo que quieren hacer con El primer precio que no está anclado es el del salario. exacto, y lo que generan aquellos que creen que Argentina tiene que tener un tipo de cambio de 350 pesos, que lo que te están diciendo indirectamente es que tus ingresos tienen que ser parecidos a los de Burundi. Y eso es mentira. Argentina es una economía de salarios medios a medios altos. Argentina no es una economía, no es un país de salarios de 50 y 100 dólares. Todo lo demás es especulación, es, es, es tratar de llevarse más de lo que te corresponde. Y lógicamente que para eso tiene que estar el Estado y tiene que estar el gobierno arbitrando en esa disputa permanente, porque de vuelta, Argentina tiene que tener un salario normal voy a hacer un caso de un empleado de comercio, que es el sindicato más grande que tenemos, creo, en Argentina. Un empleado de comercio no puede ganar en Argentina menos de 1.000, 1.500 dólares. Ahora, si los actores relevantes de la economía quieren hacerle creer a la ciudadanía que este país es viable con un empleado de comercio ganando 500 dólares, yo les vengo a dar una mala noticia. Tienen un problema, porque José, ese esquema de distribución no lo va a soportarlo, digamos. tal cual. José, en el último tramo te llevo a preguntar esto. Continuando con el razonamiento que planteabas, eh, fíjate vos el salario, recién mencionabas cuánto estaba el ingreso atado al dólar, es decir, en dólares, medido en dólares, vale menos. Pasó de 650 a 350, mencionabas, por ejemplo. Ahora, yo te digo, ¿por qué?
todo se ha dolarizado, vamos a llamarlo así, pero el salario no. ¿Por qué no? ¿Por qué atacan a los precios y buscan hacer precios justos, hacer precios cuidados? ¿Por qué no convendría más establecer una paridad, un precio medido en dólares del salario que esté atado y a partir de ahí soltar el dólar y veamos a ver si le conviene a estos grandes acomodadores de la economía que el dólar siga subiendo? Porque quizás ahí estaba el foco de la inflación. Rompes el esquema porque si le sube el precio al dólar, le sube la erogación que tienen que hacer por salarios. Pregunto, para reflexionar. Sí, sí, es buena la pregunta. A ver, eh, es bastante... la dolarización sería, hablando llanamente, pegarle un tiro en la cabeza a la industria nacional, básicamente. Y si nosotros le pegamos un tiro en la cabeza a la industria nacional, bueno, yo estoy si todos están de acuerdo, bueno, yo diré que no me parece bien, pero bueno, terminaré acompañando. Ojo Pero que no la es la pregunta que dolarización tengo ahí, de llevar a que todos sean dólares, sino que se establezca la no, paridad no, una del paridad. salario Sí, en sí, lo relación que a los hubo acá, dólares, que es la lo reserva, que ya, la moneda nacional. lo que ya, lo que ya, lo que ya hubo en Argentina, durante la década del 90 fue lo que hubo, una paridad cambiaria, o sea, que un peso era un dólar. Eso llevó a que el entramado productivo argentino se desmanteló, desapareció. Y el problema que vos tenés ahí es el siguiente, y fue lo que se vio, porque eso ya lo vivimos, los que tenemos algunos años más nos acordamos de todo eso. Sí, vos ibas al supermercado y comprabas una lata de maíz que venía de Francia. O comprábamos de oferta en el supermercado la leche con Aprole. Te entiendo, pero Yo lo que no es pregunto en ese el ese esquema de razonamiento. funcionamiento, El razonamiento que yo te planteo es el sí, siguiente. ¿cuál se? Hoy, por ejemplo, Sí, me dijiste, ¿cuánto está el dólar oficial hoy? ujú. ¿Sí? Vamos, ¿qué precio Hoy está? 200 pesos 200. debe estar, Vamos a 200 decir pesos, 200 para ponele que sea un 200 número pesos. redondo. Está Eh, 200 pesos el sí, sí, dólar sí. oficial. Entonces, si vos estás ganando el salario mínimo vital y móvil, 50.000 pesos, vamos a ponerlo, Ujú. eso se ata al dólar. Entonces, ¿cuánto es en representación en dólares eso? Y entonces ahí ya tenés una referencia. Ese es el precio que está Claro. ganando en salario. Todos los demás precios quedan atados a lo que representen del salario. Sí, lo que pasa es que es un esquema bastante difícil de resolver, pero en Bueno, este realidad también. te digo una cosa. No, no, está claro, pero en Argentina existe una herramienta para hacer eso y funcionó hasta el año 2015, se llamaron las paritarias. Por eso, un Pero siempre empleado van de un paso comercio que en atrás. el año 2000, no, te equivocabas porque ahí eso no fue así. Es sencillo, hay que buscar los convenios colectivos de vuelta de mercantiles, por ejemplo, y un mercantil en el año 2007, 2006, ganaba aproximadamente de salario $600 y termina ganando en 2015 $1.300. Entonces, lo que pasa es que en Argentina hay mucha dinámica con el sindicato y hay mucha dinámica con las paritarias. La paritaria es una herramienta. El tema es que la paritaria a vos te sirve para trabajar sobre una inflación del 1,5, del 2% mensual, no para una inflación del 8 mensual. Cuando vos tenés una inflación tan desbocada como esta, no hay paritaria que aguante. Entonces ahí tenés que ir a una herramienta mucho más pesada. Pero una inflación del 1,5 mensual, que en Argentina sería baja, eso es totalmente manejable por los sindicatos y la realidad es que se vio históricamente. O sea, vos recordás que en el 2015 la mayor demanda de los trabajadores no era que no les alcanzaba el dinero, sino que pagaban impuesto a la ganancia. Ahora, de vuelta, lo que se tiene que Bueno, discutir pero en estamos Argentina coincidiendo es entonces. Las si, paritarias hoy no alcanzan, sí, no están a la altura por el no, problema en el cual estamos inmersos. con este nivel de inflación no hay manera. No hay manera porque no, o sea, ¿qué vas a arreglar? Tenés que terminar arreglando como empleado de comercio que termina poniendo una paritaria del 100%. Eso es una desmesura, digamos, es una desmesura.
como vos bien lo decías, es defensivo, Claro. no hacia adelante, digamos. Entonces, ahora yo lo que digo es, lo que nosotros tenemos que discutir, y vos decías del tiempo y demás, yo lo que digo es, lo que nosotros tenemos que discutir es si queremos que un pequeño sector minúsculo de la población, que es el que dice que el dólar vale 350, en realidad lo que está diciendo no es que vale 350. Lo que está haciendo con eso es tirar abajo el valor de tu esfuerzo. Y lo que están buscando es que si yo antes, para comprarme este vaso, tenía que trabajar 1 hora, ahora tengo que trabajar 3 horas. Eso es básicamente lo que están haciendo con la cotización del tipo de cambio en esos valores. Nosotros lo que tenemos que discutir es si yo para comprar este vaso es justo que trabaje 1 hora cuando hace un par de años tenía que trabajar una sola hora. Después, si el vaso vale $1.000.000 o 1 centésimo y mi salario es de 20 billones de pesos o 1 peso, es irrelevante, porque el dinero es simplemente una manera simple de transaccionar el esfuerzo físico y la dedicación de horas que nosotros damos para alcanzar unos bienes a cambio de nuestro servicio y de nuestra dedicación. ¿Se entiende? Realmente ha sido un placer. La gente dice... Por favor, gracias a vos. No, que por favor, gracias a vos, y me parece que estas cosas son las que son muy piola de discutir y de hablar, porque son las que nos aportan para adelante y ver cómo nos vamos a terminar organizando como sociedad, ¿no? Sí, realmente ha sido un placer, José, haber podido compartir esta charla, y obviamente continuaremos más adelante para seguir pensando lo que es nuestra actualidad y cómo solucionar algunos de los problemas que estamos atravesando. Gracias por estar compartiendo esta charla. Dale, gracias a vos. Un saludo a la audiencia. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas 1900. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados.
1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Gilberda es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilberda, un pueblo que crece haciéndolo juntos. Un municipio presente, un municipio cerca y en cada barrio. Un total de 27 talleres que fortalecen la integración, la cultura y el deporte. Sumate vos también a las actividades de integración comunitaria, como gimnasia funcional, tejido al crochet, guitarra y manicuría. Para más información, acércate al Nido, de lunes a viernes, de 8 a 12. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La Roque, unida para crecer. Coordinación de acciones con la Policía de Entre Ríos local. Se está poniendo en valor el área industrial. Proyectamos el enlace rutas 16 y 51 para el tránsito pesado. Se limpiaron todos los canales de desagües. Se desarrolla el programa Manos a la Tierra y se entregó el kit de semillas a cientos de vecinos. Forestamos en la vía pública y el corralito. Se trabajó en el ordenamiento institucional y contable de las cooperativas de trabajo. Desde hace un año, La Roque, unida para crecer. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Juan Manuel Ortubey está encaminado hacia las elecciones presidenciales de este año y como abogado, como referente político, como ex gobernador de Salta, hoy está pateando calle, conociendo distintos lugares, recorriendo y tratando de conocer las realidades de cada una de las provincias. Hoy está acá en Gualeguaychú y nos está visitando en nuestro estudio. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, para aquellos que se acaban de enterar que estás en Gualeguaychú, ¿cómo ha sido tu recorrido? ¿Qué te trajo por estos lados? Bueno, primero con mi amigo Lisandro Gamarra, que me invitó a que podamos ser parte de esta época tan especial en Gualeguaychú, que tiene que ver no solo con el carnaval, tiene que ver con mostrar Gualeguaychú a la Argentina y al mundo. Bueno, tenía ganas de venir con Isabel, con la familia, imposible porque Las Vegas, toda la historia, bueno, me vine solo al final. Estuvimos almorzando con un grupo de productores que me estuvieron contando de la realidad, ¿no? De lo que se vive en cada uno de los lugares. Yo vengo recorriendo la Argentina, esta semana que termina estuve en Mar del Plata conversando también en todo lo que significa la actividad económica de ahí. Estamos trabajando para conformar una agenda federal en serio, una agenda que tenga que ver con qué es lo que nos pasa en cada uno de los lugares de la Argentina, para evitar lo que pasa siempre, que la agenda te la terminan imponiendo desde Buenos Aires con la agenda que desde ahí tiene que ver con las demandas de la centralidad. Yo quiero que podamos discutir desde otro lado. ¿Cómo se puede lograr ese federalismo hoy en día? Es decir, ¿qué mecanismos son los que podrían torcer este rumbo que hasta el momento parece permanente? Mira, lo primero es entender cómo funciona la Argentina federal. Hace mucho tiempo, hoy justamente estábamos conversando, ¿no?, con un grupo de amigos y decíamos, hace muchos años que todos los que compiten para ser presidente en la Argentina son todos porteños. No solo el que gana y el que pierde, o sea, todos. La Argentina necesita alguien que aporte una mirada federal, alguien que te mire desde otro lugar. O sea, no digo que seamos mejores o peores desde el interior, pero en alguna medida respiramos un poco lo mismo, porque vivimos un poco lo mismo, tenemos nuestras propias realidades, que pueden tener matices, pero que tienen que ver con una lógica productiva, de laburo, de desarrollo. Y creo que el gran desafío es ese, es lograr imponer una agenda distinta, porque si no, al final terminamos siendo funcionales al esquema de poder de turno, y eso hace mucho daño. ¿Cómo se puede cambiar el esquema de la coparticipación, que hasta ahora ha sido un mecanismo de apriete y de beneficios para aquellos que necesitan de la política de esa manera, como bien decís, lo contrario a lo federal? Yo he trabajado mucho en dos frentes. Uno que es el federalismo fiscal, esto es, cómo modificamos la ley de coparticipación. Y lo otro que tiene que ver con el federalismo económico, cómo generamos condiciones de competitividad para que la gente venga y se instale acá. No solamente que tengan más recursos del municipio, la provincia, eso es importante. Hay que lograr un acuerdo federal. Yo vengo planteando la necesidad de un fondo de convergencia, que si no podemos lograr los acuerdos para una ley de coparticipación, no importa, lo dejemos para más adelante. Vayamos avanzando en un fondo de convergencia que nos permite ir uniendo esa enorme brecha que hay entre Buenos Aires y el resto de la Argentina. Un poquitito. Aparte de eso, federalismo económico, ¿qué significa? Que yo acá tenga la misma competitividad que tengo en Buenos Aires. Que en Salta tenga la misma competitividad que tengo acá y la que tengo en Buenos Aires. Que la tenga también en Tierra del Fuego. Si nosotros logramos eso, vos me decís, eso es muy difícil. No, no es muy difícil. Los adelantos de la tecnología te permiten, por ejemplo, fijar tu percepción tributaria sobre la base de cuál es tu nivel de productividad real. O sea,
Hay que entender que el mundo hoy te da herramientas que hace 20 años no te daba. Entonces, lo que hace 20 años no se podía, hoy ya se puede hacer. Y hay que trabajar en eso. Cuando miramos el espectro de un país que se dedica no solamente a la cuestión agropecuaria, sino también a la exportación minera, al litio, que hoy en día está tan en boga a lo largo y ancho del planeta, y vemos una Argentina que nunca ha logrado superar en el valor agregado del campo lo que tiene que ver con la semilla. Hasta la semilla se agrega valor, pero una vez pasada eso empezamos a quedar ya cada vez más entregando ese poder al extranjero para que otros trabajen por nosotros y después lo compramos ya procesado. Nos pasa lo mismo con el litio. Hoy estamos entregando el litio, se están haciendo acuerdos para dejar el 95% de exportación del litio afuera y nosotros nos quedamos con prácticamente nada. Las baterías y el futuro argentino, el gran recurso que tenemos, lo estamos entregando. ¿Cómo podemos, entendiendo que usted desde esta aspiración a ser presidente debe pensar estas cuestiones, porque hay negocios que van a bloquear? Totalmente de acuerdo. ¿Sabes cómo se hace? La Argentina tiene que exportar valor agregado. Estuve esta semana reunido con clústeres dedicados a la economía del conocimiento, por ejemplo. Nosotros tenemos que exportar valor agregado en la producción agropecuaria, en todo eso, aplicándole conocimiento, aplicándole inteligencia a eso que estamos haciendo. Eso es exportar trabajo argentino. Respecto de lo que hablamos de los distintos recursos naturales, ¿sabes qué es lo que se necesita en el país? Es seguridad jurídica que te permita desarrollar inversiones. ¿Por qué? Recursos naturales hay en todo el mundo. Algunos tenemos más, otros tienen menos. Nosotros tenemos mucho en la Argentina. Si vos no tenés seguridad jurídica que le permita a aquel que viene a invertir en el país, que realmente sepa que te puede meter una fábrica de baterías de litio, no te la va a poner. ¿Por qué? Porque acá le cambiamos la regla de juego todos los días, no lo dejamos, si exporta, no lo dejamos que pueda entrar los insumos, no puede entrar los dólares para poner la planta, tiene que salir para salir a dólar MEP o contado con liqui y entrar a dólar oficial, con lo cual pierden plata. O sea, la Argentina es una trampa mortal para la inversión. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es generar condiciones para que el que venga a invertir en la Argentina pueda dar laburo, pueda generar condiciones. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que el que trabaja acá en la Argentina, su sueldo sirva para algo. Porque el grave problema que tenemos hoy es que en la Argentina vos podés romperte el lomo laburando y no te alcanza la plata. Entonces, yo quiero que venga una empresa y radique acá para que exporte valor, sí. Pero aparte quiero que lo que yo exporto valga en términos de salario. Y ahí es donde vuelvo al principio de tu pregunta. Hay que exportar valor agregado, no materia prima. Entonces yo tengo que aplicarle la producción agroalimentaria con valor agregado en términos de lo que significa tecnología, inteligencia artificial. La Argentina tiene mucho de eso. Y particularmente el campo tiene mucho desarrollo. Hay que entenderlo y tenemos que exportar eso. En varias de las entrevistas que le han hecho, incluso notas de opinión que usted ha vertido en distintos medios, una de las cuestiones que mantiene siempre como premisa es la baja de impuestos, la baja impositiva como una salida de esta inflación en la que estamos inmersos, que es lo contrario a lo que todos vienen terminando de aplicar en su conjunto. Ya que estamos hablando del campo, ¿qué cree usted que sería propicio para los próximos tiempos en esa materia de retenciones? ¿Hay otros mecanismos? Porque hasta ahora parece ser que la única política de Estado que hay frente al campo es más impuestos, menos impuestos, más impuestos, menos impuestos. Lo primero que hay que hacer, entiendo que en los próximos días, el 28, va a haber una protesta del campo, una manifestación pidiendo algunas cosas. Sinceramente digo, es una agenda muy acotada la que se discute. La Argentina no puede tener, nosotros naturalizamos las retenciones, la Argentina no puede tener retención a la exportación, nosotros no podemos castigar la exportación. Ya se pagan ganancias, ya se paga impuesto al patrimonio, ya se paga consumo, ya pagamos muchos impuestos.
pagar impuesto a la exportación o arancel de es ridículo. ¿Por qué? Porque estamos desalentando la exportación. La Argentina tiene que exportar el triple de lo que exporta. ¿Y qué gana el Estado? Mayor actividad económica, mayor reinversión. O sea, la plata que nosotros le cobramos al que exporta a través de las retenciones, el que exporta la va a poner en más valor agregado, en más inversión, en más laburo en la Argentina. Conociendo la historia de Argentina y lo que venimos viviendo hasta ahora, diría yo que si hoy se saca el pie de esa manera a la exportación, no se va a agregar valor, se va simplemente a aprovechar las ganancias y se las van a llevar a las Bahamas. Lo que tenemos que hacer es agregar valor, o sea, vos tenés que generar condiciones para agregar valor. Entonces, si vos no vas a agregar, o sea, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que te cobra ganancias sobre la reinversión de utilidades. Uno de los pocos países del mundo que lo hacemos. Eso es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Vos sacás la plata del sistema y yo te cobro impuestos. Vos exportás, ganás mucha plata y reinvertís toda esa plata en más valor agregado y yo te elimino los impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado, un régimen de premios y castigos. Claro, para pero fomentar. Entender incentivos. O sea, la economía se ordena por incentivos. Lamentablemente la gente que está en el gobierno, lo único que entiende es del castigo. O sea, yo te voy a castigar de esta manera. No, la economía se ordena por incentivo, no por castigo. Porque ya estamos grandes, el castigo no nos va, lo que queremos es incentivo. El capital es cobarde, necesita incentivo. Usted menciona siempre hay que debatir ideas, no personas. Totalmente de acuerdo, 100%. Y entonces me pregunto, detrás de usted, que está como candidato a presidente hoy en día por Alternativa Federal, ¿quién está? Es decir, ¿qué equipo ha conformado? Pregunto por esta razón. Muchos de los que hoy están en el gobierno han sido también aliados a usted en otros momentos. ¿Qué es lo que nos desune? ¿Qué es lo que nos divide? Nuestra idea de la Argentina. Hoy, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen una sola receta, que es el ajuste. Desde el Juntos por el Cambio, obviamente, lo trabajan, lo dicen públicamente. Desde el Frente de Todos lo ejecutan con la inflación. No hay peor ajuste que la inflación. La inflación te ajusta a tu salario, el mío, el de él. Todos los salarios nos ajustan. ¿Yo qué es lo que creo? La Argentina tiene que crecer, no ajustar. Si la Argentina genera un crecimiento a través de, como te decía, complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, logística que te sostenga eso, servicios como turismo y demás. Si eso de verdad te genera un crecimiento de 6-7% anual y vos sostenés el gasto público sin aumentar, en 5 años vos ordenaste las cuentas del Estado sin ajuste, sin tener que echar a la gente, sin tener que bajarle los sueldos, sin tener que hacer todo eso. Eso es lo que necesita la Argentina, que crezca la economía y que el Estado no crezca, que el Estado se quede como está, pero que crezca la economía. Entonces, eso es lo real, porque lo que te proponen otros es andar, tenés que echar a los empleados del Estado. Entonces, sabemos que no lo podemos hacer. ¿Tiene mucho gasto el Estado? Sí, tiene mucho gasto el Estado. Tiene que ser más eficiente. Hoy tenemos más de 20 ministerios absurdos, ridículos. Tenés que tener 5 o 6 ministerios, lo que se necesitan, chao, se terminó. Y dedicarte a laburar, que es lo que nos falta. ¿Qué piensa usted cuando se hacen acuerdos? Vamos a la política internacional, lo voy a llevar a otra cuestión que también tiene que ver con la presidencia, no solamente con las provincias en sí mismas, sino esta cuestión de los acuerdos para las cuestiones económicas, siguiendo las premisas que dice el Foro Económico Mundial, gente que nadie los votó, pero que como tienen mucho dinero y que son grandes empresarios a nivel internacional, te marcan la agenda. Fondo Monetario Internacional, que también nos marca la agenda económica. ¿Cómo poder lidiar con ese tipo de cuestiones siendo independientes? Si vos, para vivir todos los días, vos ganás 200 pesos por mes y gastás 300 pesos por mes. El que te presta 100 pesos te dice, mira, yo te voy a prestar los 100 pesos, pero a partir de ahora vos vas a hacer esto y esto. Si querés vivir con los 100 pesos de él, hacé lo que él te dice porque él es el que te pone la plata.
¿Cuál es la forma de resolver eso? Tener nuestro propio plan de desarrollo en la Argentina. Si la Argentina tiene un modelo de desarrollo productivo y te dice, mira, la Argentina va a ir por acá. ¿Estamos? Nosotros vamos por acá. ¿Nos falta plata? ¿Necesito plata? Bueno, este es el plan de gobierno de Argentina. Este es mi plan de gobierno. Para ejecutarlo necesito 100 pesos. Bueno, voy al sistema financiero y te digo, mira, préstame 100 pesos para hacer este plan de gobierno. Te pago con un bono atado de mi crecimiento, porque este plan me hace crecer. Yo consigo financiamiento sobre lo que yo quiero, no sobre lo que ellos me dicen. El problema es que la Argentina no tiene un plan. Y además tenemos el problema de que ya no se arranca de foja cero, no se arranca claro, en cero. Ya tenemos para atrás. Ya se arranca con LELIX, con LETES, con... Claro, pero ¿por qué? Porque en definitiva vos no tenés rumbo. La Argentina es un país que no tiene destino, o sea, no tiene rumbo. Vos preguntale al actual presidente, al candidato a presidente del frente opositor, al ministro de Economía o a quien sea. A ver, ¿cuál es tu modelo de Argentina? ¿A dónde va la Argentina? No saben. Ellos están, viste el boxeador Grogui que lo cagaron a trompadas y no sabe para dónde va y está ahí. Esos son ellos. La Argentina necesita un plan. Es decir, vamos para acá. Este es nuestro lugar, la Argentina va para este lugar. ¿Cuál es el lugar al que usted... Desarrollo y crecimiento. La Argentina tiene que crecer un 7% anual anclado en los generadores de commodities que son economía del conocimiento, complejo agroalimentario, generación de energía, minería sustentable, turismo, desarrollo de logística. Son las patas que tienen que hacer que la Argentina crezca. Si la Argentina crece, como te decía, 6% anual, en 5 años, sin crecimiento del gasto público, un crecimiento de no más del 1,5%, vos ordenás las cuentas del Estado sin ajuste. Necesitas responsabilidad, necesitas método y necesitas rumbo. Lamentablemente, esta gente no lo tiene. 50% de pobreza, 40% en las estimaciones de los últimos tiempos. Lo que es la parte del salario mínimo vital y móvil completamente desfasado de lo que es la realidad necesaria para vivir bien, y planes sociales que están tratando de compensar, no solo como planes sociales, sino también como bonos discrecionales para tomar y callate. ¿Cómo se sale de esa, sabiendo que están organizados, sabiendo que tienen dirigentes muy fuertes que generan presión, y lograr también transformarlo a eso en trabajo? Mira, yo coincido en que esto es un problema, pero para mí el problema más grave es que el tipo que labura cobra casi un número bastante parecido al del plan social. El problema no está en el plan social, el problema está en que el que labura no tiene un sueldo acorde a su laburo. La Argentina necesita acomodar el poder adquisitivo del salario, y durante este gobierno es el proceso de mayor caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Por la inflación, por la devaluación constante, la Argentina tiene que apreciar su moneda para devolver el poder adquisitivo del salario. Entonces, cuando a vos laburar te convenga, el plan social no te interesa, porque te conviene laburar. Pero si tu laburo te da el mismo ingreso que un plan social, ¿y para qué vas a laburar? Quédate con el plan social. Pero esencialmente el problema, está bien, yo estoy de acuerdo, de hecho, mientras yo fui gobernador no hubo planes sociales en términos de reparto de dinero en mi provincia con fondos provinciales, nunca, no existió. ¿Por qué? Porque conceptualmente yo creo que lo que hay que hacer es dar laburo, no planes sociales. Pero mi tema central hoy en la Argentina es cómo yo genero que el salario del trabajador sea digno y no lo que son. ¿Cómo sería el mecanismo para generar que el salario vuelva a activarse? Esencialmente, volver a tener una moneda. Si en la Argentina vos cobrás un sueldo y a los 5 días o a los 15 días ese sueldo es menos porque la inflación te lo quemó, entonces no tenés sueldo. Yo lo que necesito es que haya estabilidad en el sistema monetario, y eso se logra con responsabilidad fiscal, sin emisión monetaria y fundamentalmente, como te digo, creciendo en la economía y parando en el gasto público. Si yo logro que crezca la economía y no crezca el gasto público, ordeno la Argentina. ¿Quién lo está apuntalando hoy económicamente? Esencialmente, nosotros queremos llevar la voz de los sectores productivos de la Argentina. Y eso es lo que hoy es la alianza de poder que queremos.
repito, complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, turismo, son los elementos de desarrollo. Ahí es donde nosotros abrevamos para poder llevar nuestra propuesta. Juan Manuel, muchísimas gracias por el tiempo y encantado. Bueno, un placer haberlo tenido en Por favor, Político. muchas gracias a ustedes.